Hola, un saludo desde la Jerusalén Celestial para todos mis hermanos alrededor del mundo. En esta ocasión vamos a hablarles de algo sumamente importante para la iglesia, y es el continuo Pentecostés que debemos vivir en el cuerpo de Cristo hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a compartir las Escrituras para fundamentar lo que vamos a declarar en el nombre de Jesús en esta ocasión. Se está iniciando un gran avivamiento en el Espíritu Santo, preparando al pueblo de Dios, a la iglesia, a los gentiles que somos salvos, porque hemos invocado el nombre del Señor Jesús como Señor y Salvador nuestro, reconociéndole como Hijo de Dios, en el tiempo en que Dios ha abierto las puertas para que nosotros, que no éramos pueblo de Él, que no somos judíos, a quienes se le dio la promesa, pero al haberla rechazado y entrado en incredulidad, nosotros hemos entrado en la promesa que le fue dada al pueblo de Israel. Pero hay un tiempo o tiempos establecidos por Dios para que los gentiles entrásemos en esta salvación, hasta que toda la plenitud de los gentiles reconozca al Señor Jesucristo, entendiendo que no se está refiriendo, cuando se menciona a toda la plenitud de los gentiles, a todo ser humano que habite sobre esta tierra y que todos van a ser salvos. Eso no es así. Esa es una mala interpretación de las Escrituras. La plenitud de los gentiles se refiere a todos aquellos que dentro de los gentiles han sido llamados para que invoquen el nombre de Jesús para salvación. Llegado ese momento en que la plenitud haya entrado, los que han sido separados por Dios, el Señor cerrará la puerta para iniciar lo que es el trato con Israel en los últimos tiempos, para que el remanente de Israel, escogido por gracia, sea salvo. Este va a ser el tema de hoy. Y vamos a entender muchas cosas en la Escritura que debemos comprender, quitarnos las vendas de los ojos para poder entrar en el plan de Dios, que es justamente prepararnos, estar llenos del Espíritu Santo para ir y anunciar el Evangelio de salvación por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido concedido con la promesa que nos dio el Señor Jesucristo, para poder entonces alcanzar hasta el último de los gentiles que ha de ser salvo por el Evangelio. Voy a hacer una declaración que muchos no lo entenderán, pero en su momento lo harán, y es lo siguiente: los judíos como pueblo se han hecho enemigos de Dios a causa del Evangelio. O sea, en cuanto esté el Evangelio en esta tierra, los judíos no van a alcanzar salvación por medio de la predicación de las buenas nuevas, porque el Evangelio le ha sido dado a la iglesia, para que la iglesia lo predique a judíos y a gentiles. Pero en este tiempo, la gracia de Dios está sobre los gentiles. Se convertirán un que otro judío, pero no la nación de Israel, porque tampoco toda la nación de Israel será salva, solamente el remanente. Y ese remanente que al final, antes de que Jesucristo ponga sus pies sobre esta tierra a reinar en Jerusalén, solamente el remanente será salvo. El resto será destruido, metido al fuego, y muchos serán cautivos y llevados a las naciones islámicas que se levantarán contra Israel. Esto como un preámbulo para que usted vaya entendiendo las Escrituras y se vaya percibiendo de lo que Dios quiere hacer con usted. Vamos a hablar del continuo Pentecostés que debe estar viviendo la iglesia de Jesucristo, nosotros los gentiles, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Dios va a tratar con su pueblo de Israel, porque no lo ha desechado del todo. Él tiene un remanente al cual va a ser salvo, no por el Evangelio, sino por la gracia de Dios
por espíritu de oración que derramará sobre ellos, y porque Él le quitará la venda de los ojos, y tendrán revelación, verán, tendrán visión de el Hijo de Dios, Jesucristo, que ellos crucificaron por mano de los romanos. Pues bien, vamos a iniciar en el libro de Hechos, que es donde se inicia el día de Pentecostés en Jerusalén. El Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado y resucitó al tercer día, Él se le apareció durante 40 días a muchos discípulos, entre ellos definitivamente a los apóstoles, y le estuvo confirmando la palabra que les había dado, y asimismo también le dio otras promesas. Entonces vamos a Hechos, capítulo 1, en el versículo 4 en adelante. Vamos a estar tomando algunos versículos para hacer énfasis sobre ellos, porque tenemos bastante lectura que compartir en el día de hoy. Y no queremos que sea demorada la enseñanza. Pero vamos a tomarnos el tiempo de Dios, lo que Él quiere darnos para este tiempo. Dice así la palabra del Señor, orando al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría y espíritu de revelación. Abra nuestros oídos para que escuchemos su voz y seamos obedientes. Que prepare nuestros corazones para la obediencia a su palabra revelada que vamos a recibir en el día de hoy. Gracias, Señor. Por Jesucristo lo pedimos, dándote gracia, honra y alabanza a tu santo nombre. Dice así la palabra del Señor. Y estando juntos los discípulos, entre ellos los apóstoles y todos los demás que habían creído, alrededor de 500 hermanos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí es importante enfatizar que el Señor, antes de ser levantado a los cielos, Él le dice a sus discípulos que es en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y sean bautizados con el Espíritu Santo. Y lo menciona, esa es la promesa que el Padre le dio al pueblo de Israel, que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces le dice, quédense en Jerusalén. No les dice qué tiempo deben quedarse en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. O sea, no hagan nada, solamente esperen la venida del Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando esto suceda, recibirán el poder para que me sean testigos. Aquí hago el énfasis. Para ser testigos del Señor Jesucristo anunciando las buenas nuevas, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es el que nos reviste de poder para entonces anunciar con el poder del Espíritu Santo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, debe ser anunciado con el poder del Espíritu Santo, no con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Esto significa que no solamente debemos hablar las palabras que el Espíritu Santo pone en nuestras bocas, sino que también deben seguir señales y milagros a este anuncio. Y es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en este tiempo, que es el tiempo final antes del levantamiento de la iglesia, para que el remanente de Israel sea salvo. Sigue diciendo la palabra. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados por la restauración del reino de Israel. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén, van a ser bautizados, van a recibir la promesa del Padre. Pero ellos como que eso no era tanto su interés. Su interés era saber cuándo se iba a restablecer el reino de Israel. Y el Señor les dice lo siguiente. Y les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Volvió nuevamente a enfatizarles. Ya les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, no les toca a ustedes saber la potestad, que eso está en potestad del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ahí les da a entender y les da a conocer cuál es el plan que tiene Dios en cuanto a la extensión del Evangelio. Empezando por Jerusalén, después por Judea, después por Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Quiero manifestarles lo siguiente, preste atención a esto. Ahí estaban los discípulos y habían 500 hermanos alrededor con ellos. A estos hermanos, Él les da esta promesa, les dice, van a recibir poder y me van a ser testigos. Pero ellos sí llegaron a Jerusalén, fueron testigos en Jerusalén, lo fueron en Judea, lo fueron en Samaria y en algunas partes del mundo, pero no, como dice aquí, hasta lo último de la tierra. Ningún apóstol tenemos conocimiento de la historia de la iglesia que haya llegado a América, o haya llegado a la China, o haya llegado al Japón, o a Australia, o a las islas del Pacífico. No, ni siquiera a la Rusia en el norte y los países del norte del Imperio Romano. No tenemos conocimiento de que los apóstoles y sus discípulos, estos 500 que recibieron esta promesa, hayan llegado a este lugar. Por lo menos a Australia no. A Japón tampoco. A América tampoco. De eso estamos seguros por la historia que nos habla y nos confirma lo que estamos diciendo. Esto significa de que esa promesa que el Señor le está dando a estas personas en este momento, a estos hermanos, en este momento, ya está incluyéndonos a nosotros los que estamos viviendo en este tiempo. Ahí estamos nosotros encerrados en la promesa. Y la promesa significa que seremos bautizados con el Espíritu Santo y recibiremos poder, porque el que es bautizado por el Espíritu Santo recibe el poder de Dios para ser testigo. Una cosa va emparejada con la otra. Si usted dice que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y así lo ha estado creyendo, pero en usted no se manifiesta el poder de Dios, déjeme decirle que todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a usted a que usted se meta en oración en el Espíritu, orando en lenguas, para que el hombre interior suyo vaya siendo edificado hasta alcanzar la madurez espiritual, y en usted se manifiesten los dones espirituales que son propios del Espíritu Santo, pero se han de manifestar en todo aquel que cree, porque tiene el Espíritu Santo en sí mismo desbordándose para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo y la mano de Dios sea con poder sobre ellos para que se den las señales y los prodigios que deben acompañar el anuncio del Evangelio. Pues bien, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos se quedaron viendo al Señor, es natural, se está yendo, quieren verlo, están preocupados porque se va, y el Señor les envía 2 ángeles, porque son estos dos varones de vestidura blanca, eran 2 ángeles del cielo, que les dicen, oiga, ya no estén mirando allá, este mismo Jesús que ya la nube lo ha recibido, así mismo lo verán, viniendo en las nubes del cielo, en el tiempo establecido por Dios. Y eso está muy pronto para suceder, muy pronto, más pronto de lo que muchos pensamos o creemos. Pues bien, sigue diciendo la Escritura.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Desde ahí fue donde entonces subió el Señor, en el monte del Olivar o el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Interesante. Ellos van al aposento alto, donde en ese lugar era la casa donde vivían los 11 apóstoles, porque el otro apóstol, en el caso Judas Iscariotes, se había ahorcado por haber entregado al Señor. Así que eran 11 apóstoles que vivían juntos y fueron allá. Y era una casa amplia, porque con ellos fueron los 500 hermanos, es lo que se entiende. Entonces dice la Escritura, sigue diciendo, que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Algunos dicen que esta escritura de los hermanos de Jesús se refiere a los primos hermanos de Jesús. Aquí dice los hermanos de Jesús. No vamos a entrar en estos detalles porque este no es el tema. Vamos ahora a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, que es cuando ellos están orando, pero ya no son 500. Ahora son como 120. Pasaron 10 días de que el Señor fue levantado a los cielos. Repito, ellos no sabían cuándo venía la promesa, cuándo se iba a cumplir la promesa. Así que ellos perseveraban en oración, todos los días perseveraban en oración, esperando la promesa. Ellos no sabían qué iba a ocurrir con ellos, cómo iba a suceder. Pero ellos, fieles y obedientes, se mantuvieron juntos en oración. Eran como 120. El resto, alrededor de 380 de los hermanos que lo habían visto al Señor y resucitado y habían recibido su palabra, estando resucitados y recibieron también la promesa de que serían bautizados y recibirían poder. 380 se cansaron, se agotaron, tal vez oraron 1, 2 o 3 o 5 días, no sabemos, se fueron yendo poco a poco. Esto sucede mucho en la iglesia del Señor. Los hermanos se desalientan porque piden en oración ser bautizados en el Espíritu Santo. No reciben el bautismo, se desalientan y dejan de orar y se van apartando. Incluso se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque no son persistentes hasta el día que el Señor ha señalado para su vida recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que una alerta a mis hermanos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, que perseveren, no dejen de perseverar, porque el Señor es fiel a su promesa y Él va a derramar el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y vamos a ser bautizados y vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra. Vamos entonces a leer la Escritura. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, note usted que esto es importante en el estudio que estamos haciendo en el día de hoy, o en el mensaje que estamos compartiendo en el día de hoy. Llega el Espíritu Santo y es recibido por los hermanos que están orando, cumpliéndose la promesa que el Señor les había dado antes de subir, que serían llenos del Espíritu Santo, que serían bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué día escoge el Padre para enviar el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Esto es importante. El día de Pentecostés es una fiesta judía establecida por Dios. Y aquí hago la siguiente declaración. Las fiestas solemnes que Dios, a través de Moisés, le dio al pueblo de Israel para que las celebrasen todos los años, tienen un significado profético que se cumple con los que oyen la voz de Dios. Los judíos, como pueblo, celebran todos los años estas fiestas. En la iglesia no lo celebramos, en la iglesia las cumplimos. En nosotros se cumplen estas promesas. Y esto fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Se cumplió en la iglesia conformada única y exclusivamente por judíos,
los 11 apóstoles y los judíos que habían creído, y entre ellos la madre del Señor y sus hermanos, todos judíos, reunidos en el aposento alto en oración, unánimes, en ellos y con ellos, se cumple aquella fiesta que los judíos venían celebrando año tras año. Se cumplió en ellos, y así se cumple también en la iglesia, y debe cumplirse todos los días hasta el último día de los gentiles, cuando el Señor cierre el tiempo de los gentiles. Pues bien, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay que enfatizar lo siguiente. Aquí en esta porción que está relatando, en el caso Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, que no era apóstol, Lucas escribe, un historiador, escribe el libro junto con Pablo, porque era parte de la compañía de Pablo, cuando Pablo salió pues a anunciar el evangelio a los gentiles. Lucas se le sumó, y él de la propia boca de Pablo comenzó a recibir todo lo que fueron los hechos antes de que él se sumara a la compañía de Pablo. Ya después él continuó. Todo esto que está relatando Lucas, incluso el evangelio que él escribió, fue por investigación histórica. Como un investigador de historia lo hizo Lucas. ¿Y con quién investigó? Con los que fueron testigos de las cosas que sucedieron con Jesús, y hablando con ellos, en el caso los apóstoles, el resto de los apóstoles, él entonces tiene la información. Por eso que el libro de Lucas es un libro de gran importancia histórica, porque fue escrito por un historiador que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, por un historiador. Muchos dicen de que la Biblia y el Evangelio están adulterados, que eso no hay historia ahí, que son cosas inventos. No. Aquí hay un historiador. En el caso Lucas, que no era, ni siquiera era judío, era un gentil. Él escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ahí hay fundamento histórico para aquellos que quieran estudiar la historia y conocer la historia de la iglesia y la historia de lo que sucedió con el Señor Jesucristo, incluso la venida del Espíritu Santo. Esto es importante. Pues bien, dice de que los que estaban ahí ese día, juntos, unánimes, orando, vino un viento recio, sacudió la casa, y ellos reciben y son llenos, no dice son bautizados, sino son llenos del Espíritu Santo, y comienzan a hablar en otras lenguas. Aquí tengo que hacer un énfasis. El bautismo del Espíritu Santo debe ir acompañado con la evidencia del hablar en otras lenguas. Esto lo dice el Espíritu de Dios. Esto no es doctrina de hombres. Hay muchos hoy en la iglesia que desechan esta doctrina, esta verdad de Dios, esta verdad del Espíritu Santo. Déjenme decirles, en este tiempo que el Señor va a traer un gran avivamiento a la iglesia, va a empezar con las iglesias pentecostales, porque sí creemos en el bautismo del Espíritu Santo, porque el avivamiento se ha de empezar con un avivamiento del don que tenemos, el bautismo del Espíritu Santo, que lo hemos decaído. Vamos a intensificar la oración en lenguas y vamos a ser llenos del fuego del Espíritu Santo, porque vamos a avivar el fuego que está en nosotros, que es el don de Dios que nos ha sido dado. Y entonces es cuando comenzará a derramarse el Espíritu Santo en abundancia dentro de las iglesias, incluyendo la iglesia donde usted asiste y que no cree en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Esto va a suceder. Esta es palabra profética que ya le he compartido anteriormente, que el Señor me ha dado para el pueblo en este tiempo. Viene un gran avivamiento, igualmente acompañado de un gran derramamiento del Espíritu Santo. Las iglesias serán visitadas
con el Espíritu Santo y tendrán el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos van a comenzar a buscar en su corazón que les falta algo y van a orar humildemente delante del Señor y el Señor los va a visitar y va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Muchos también no creerán, serán rebeldes a la voz del Señor y se cerrarán en las doctrinas que tienen y preferirán las doctrinas que han recibido antes que la doctrina de Dios y la verdad de Dios. Pues Dios los va a tratar como rebeldes y los va a apartar. Y va a trabajar con aquellos que han sido obedientes a su voz. Así es que esta es una palabra para los hermanos que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en lengua. Esta es una verdad de Dios y va a ocurrir abundantemente próximamente. Lo verán nuestros ojos y lo oirán nuestros oídos. Sea usted, Dios quiera, por la misericordia de Dios, uno de aquellos que va a ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y fuego, hablando en lenguas, para que sea testigo del poder del Evangelio, para alcanzar las almas, no con sabiduría humana, sino con señales, prodigios y milagros que el Señor hará por medio de su pueblo. Pues bien, dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oh, gloria a Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí hago un alto también, porque se está enseñando en alguna iglesia de que este evento del derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, a los 120 o como 120 que estaban reunidos, entre ellos los apóstoles, cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, realmente no estaban, según ellos, no estaban hablando lenguas extrañas, sino que estaban hablando sus propias lenguas, la lengua de los galileos, o ya sea el arameo, o ya sea el hebreo, estaban hablando en la lengua de ella, natural de ellos, pero milagrosamente el Señor hacía que el resto de las diferentes personas que estaban alrededor, judíos, que venían de otras partes del mundo, los escuchaban en la lengua de ellos, aunque ellos hablaban en hebreo o en arameo, pues a los que escuchaban en su lengua. Eso es falso. Totalmente falso. Incluso tiene un nombre de glosolalia. Eso es errado. Falsa doctrina. Los apóstoles, los alrededor de 120 hermanos que estaban ese día en el aposento alto, el día de Pentecostés, lo que hablaban era otras lenguas, sin haberlas aprendido. Por eso que ellos se maravillaban. Pero estos son galileos. ¿Cómo saben el idioma nuestro? No deben saberlo porque no son gente de letras. Esa era la maravilla con la cual ellos quedaron atónitos. Si no, si ellos hubieran estado hablando, yo lo escuchaba y decía, ¿qué es esto? ¿No? Pero es que ellos estaban hablando en la lengua de ellos. Claro, en ese momento, el Espíritu Santo, que es soberano y puede hacer como Él quiere, las lenguas que les dio a ellos, 120 aproximadamente, qué casualidad, no es casualidad para mí, sino que es aproximadamente la cantidad de naciones y lenguas que había, y conocidas por lo menos, 120. Las naciones, sobre todo las naciones, note usted, naciones gentiles, porque si vieran eran hebreos, si vieran judíos, los que allí estaban alrededor, pero estaban dispersos entre las naciones a los cuales habían sido llevados por el imperio asirio cuando fueron arrancados del reino de Israel y fueron dispersados por todas partes. Igualmente cuando fueron dispersados por el imperio babilónico, fueron dispersados en varias naciones, pero sobre todo en Babilonia, no tanto en todas las naciones. Sí sucedió con los asirios. Así que en este tiempo, antes de que viniera la dispersión, que duró casi 2000 años, a mano de los romanos, que también los llevaron por todas las naciones del mundo,
estos hebreos, estos judíos, hablaban las lenguas también de las naciones en las cuales habían sido dispersados. Pero dice la Escritura que no solamente había judíos, había prosélitos, había romanos, habría griegos ahí en ese lugar. Lo dice el versículo 10. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían gentiles que se habían hecho judíos y estaban ahí. Y ellos escuchaban. Estos gentiles que se habían hecho judíos conocían las lenguas propias de su tierra, pero escuchaban a los apóstoles y a los 120 hablar en sus lenguas. Esto es lo que sucedió en Pentecostés. Y lo que quiero decir y enfatizar en este momento es que ese es el inicio del Pentecostés en la iglesia. Ahí no terminó, esto continuó, esto no paró. Día tras día, año tras año, a través de 2000 años, lo que sucedió en Pentecostés ese día siguió ocurriendo en la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Claro, llegó un momento en que se apagó el bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia, después del año 325, se fue desviando del camino del Señor y entrando en oscuridad espiritual y apagaron el Espíritu. Pero hubo en la historia de la iglesia apagada, después del año 325 en adelante, hubo hermanos que no se sujetaron a las directrices de los líderes de la iglesia oficial, que se apartó del camino del Señor, y ellos buscando en las Escrituras encontraron lo que decían del bautismo del Espíritu Santo, lo buscaban en oración humildemente y el Señor fielmente los bautizaba. Muchos hermanos, a través de las edades, entre ellos los más conocidos, los albigenses y otros hermanos que se me escapa el nombre, hablaban en lenguas, incluso en Armenia. Siempre se habló en lengua, la iglesia de Armenia. O sea, ellos conocían el bautismo del Espíritu Santo. En el siglo XV, XIV, hay documentación de que ellos, la iglesia en Armenia, se hablaba en lenguas porque recibían el bautismo del Espíritu Santo. Gracias al Señor de que el Señor siempre mantuvo un remanente dentro de la iglesia que mantuvo encendida la llama del Espíritu Santo. Y con esa llama nos fuimos nosotros poco a poco encendiendo, porque ellos fueron fieles al Señor. Muchos pagaron con sus vidas, no por los incrédulos que los mataban, sino aquellos llamados hermanos, iglesia oficial, que los perseguían porque no se sujetaban a las mentiras que ellos estaban enseñando, sino que se sujetaban al Señor. Y eso es importante, porque en este tiempo el Señor nos está llamando a que seamos obedientes a su palabra y a su espíritu. No obediente a las enseñanzas de los hombres, para entrar en la plenitud de Dios. Es responsabilidad suya de que usted quiera y escoja al Señor, a su espíritu y a su palabra para entrar a la plenitud de Dios, o quedarse con las enseñanzas tradicionales de los hombres y secarse y morir, porque así sucederá, morir espiritualmente. Sucederá con aquellos que sean rebeldes a la voz del Señor. Pues bien, dice que pues toda esta gente de diversos lugares del mundo, de varias naciones, escuchaban que estos varones hablaban en otras lenguas. Entonces algunos se burlaban, decían, lo que pasa es que están borrachos, están en fuego, y por eso es que están hablando así. Hoy en día muchos se burlan del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lengua, dice que eso es jeringonza. No, gente que está loca, los que están desviadas. Tengan cuidado con lo que dicen. Porque usted puede blasfemar sobre cualquier cosa, menos blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ese pecado jamás será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero, ni en los pasados. Porque el Espíritu Santo es Dios que nos ha sido dado. Y es el Dios humilde, el que habita en esta carne de pecado para llevarnos a la gloria. Y de eso lo decían del Señor Jesús. Este habla y hace milagros por el espíritu de Belcebú,
que habita en él. Y ahí es donde el Señor les dijo, mire, pueden decir lo que quieran contra el Hijo del Hombre, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es ahí donde dice el Señor, de que cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, después que sucede esto, Pedro se levanta. ¿Y por qué Pedro es el que habla? Porque a él fue el primero que recibió la revelación de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Fue el primero que recibió esta revelación. Por eso que el Señor le dijo, cuando él preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Quedaron callados y Pedro le alza la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le dice, bienaventurado tú eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí donde él le dice, y yo te digo que ya tú no serás Simón, sino Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las llaves del reino, te daré las llaves del reino. Y muchos se han confundido, y enseñan también una doctrina errada, de que Pedro es el fundamento de la iglesia, y la roca de la iglesia sobre la cual es edificada la iglesia. Eso es falso. La roca siempre será Dios, siempre será Cristo. Él es la roca eterna. Pedro simplemente era una piedra viva que se hizo piedra viva por la revelación que recibió de parte del Espíritu de Dios. Como él recibió, Dios lo señaló a él para que recibiese esa revelación, pues Dios lo hizo inmediatamente, una piedra viva, así como nos ha hecho a todos nosotros los que creemos y hemos recibido la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo hemos confesado como Señor y como Hijo de Dios, como lo hizo Pedro. A nosotros también Dios nos ha hecho piedras vivas, al igual que a Pedro. Y todos nosotros, al igual que Pedro, somos edificados sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús. Es la única roca, la verdadera, es Cristo Jesús. Todos nosotros, incluso Pedro, edificados sobre esta roca. Corrija esa doctrina también. Este es tiempo de quitar todos los errores de la iglesia. Y eso será por el Espíritu Santo. Usted se va a ver sometido a una coyuntura o a una disyuntiva. O creo lo que dicen los hombres o creo lo que dice Dios. Si creo lo que dice Dios, escucharé la voz de Dios y seré guiado como oveja por el buen pastor. Porque Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Este es el tiempo de escuchar la voz del buen pastor, la voz de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu que nos es dado. Yo les estoy hablando por el Espíritu de Dios. Y usted discierna, porque voy a hablar cosas que usted debe recibir como palabra del Señor para su vida y ser obediente. Vaya en oración delante del Señor. Discierna lo que digo y vaya en oración con un corazón humilde. Si usted se mantiene soberbio en su corazón, déjeme decirle que va a ser apartado. Pero si usted humildemente entra en oración diciendo, Señor, es lo que Él está diciendo, ¿qué hay de verdad en ello? Sé que el Señor te va a enviar a la Escritura y en la Escritura recibirás revelación y vas a recibir la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para conducirnos a toda verdad, a hacernos recordar las palabras de Jesús y guiarnos a toda verdad. Porque en la medida que nos guía a toda verdad, vamos siendo libres, porque el Señor lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y lo que necesitamos hoy, en medio de todas las iglesias, dentro del pueblo de Dios, es libertad de la cautividad que tenemos en nuestras mentes y en nuestros pensamientos y en nuestra forma de creer, porque hemos recibido mucha mentira y engaños de hombres mentirosos que se metieron en la iglesia y adulteraron el evangelio del Señor Jesucristo. Y pues estamos nosotros aprisionados en ello y el Señor nos va a libertar, porque este es el tiempo de visitación, el último tiempo de visitación, porque el tiempo de los gentiles se está acabando. Vamos a hablar sobre ello en esta enseñanza. Pedro se levanta y dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cómo me gusta esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y abre su boca y comienza a hablarles y le dice, oigan mis palabras. ¿Por qué él les dice, oigan mis palabras?
Porque no está Pedro hablando sus palabras, está hablando la palabra que el Espíritu Santo ponía en su boca y puso en su boca. Estaba hablando la palabra de Dios. Estaba hablando las palabras del Evangelio. Es lo que iba a empezar a hablarle. Las palabras del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y vamos a ver los resultados en aquellos que escucharon la voz del Espíritu que hablaba a través de Pedro. Pedro simplemente era un instrumento en ese momento, lleno del Espíritu Santo. Habló las palabras del Señor. Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro entonces cita lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2. Y en los postreros días, dice Dios, mire que dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, sobre toda carne, dice, o sea, cuando el Espíritu Santo le da esta profecía a Joel, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Pedro está hablando sobre esa profecía y él no está entendiendo bien. Él pensaba que era solamente para los judíos en ese momento que él está hablando. Pero el Espíritu ya había declarado que era sobre toda carne. Ahí incluía a los judíos que creyesen y a los gentiles que creyéramos. Dice, en los postreros días, o sea, en los postreros días derramaría de su Espíritu. Eso significa que ese día de Pentecostés se iniciaron los postreros días. Ya han pasado casi 2000 años de estos postreros días, pero son los postreros días, que es diferente a los tiempos del fin. Son dos cosas diferentes, y es lo que vamos a tratar de que usted entienda en el día de hoy. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En aquellos días derramaré sobre mis siervos y mis siervas de mi espíritu y profetizarán. Y mire, aquí dice, y daré prodigios arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hago un alto aquí porque Pedro, o sea, citando al apóstol, al profeta Joel, dice que habrá un derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días. Pero mire, nota usted que aquí dice, después que él dice todo lo que va a suceder con los siervos y las siervas, dice, y daré. Cuando él hace este cambio y dice, y daré prodigios, ya el Espíritu está indicando, ahora sí, los tiempos del fin. Inicia hablando de los tiempos postreros, o los días postreros, pero cuando él introduce estas señales, se está refiriendo a los tiempos del fin. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Estas señales no ocurrieron ese día de Pentecostés, ni ocurrieron después, ni tampoco las que siguen. Estas señales están reservadas para los tiempos del fin, que es donde estamos y estamos viviendo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí abre el compás el Espíritu Santo a través de Joel y la cita del apóstol Pedro, de que este derramamiento será hasta este tiempo, cuando el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo es hasta ahí. Esta es revelación de Dios para usted, y es palabra de Dios para sus oídos. Oiga, el que tenga oídos de oír. El derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, será hasta este momento que dice Joel y que está citando Pedro. Hasta que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y maravilloso.
El día que el sol se convierta, se convierte en tinieblas y la luna en sangre, es el día en que la iglesia es levantada. Esa es una señal de levantamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es levantada, entonces vendrá el día del Señor, que es grande y manifiesto. Porque ese día del Señor no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo en que el Señor va a derramar juicio sobre las naciones que hayan quedado y hayan rechazado el Evangelio, y también sobre Israel, porque Israel está en la carne y está desobedeciendo al Señor todavía hasta el día de hoy. No se han convertido al Señor Jesucristo y no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Mesías que fue prometido. Hablan cualquier cantidad de cosas contra el Señor Jesucristo, le dan nombres inapropiados. Bueno, ¿qué cantidad de cosas nos dicen? No vale la pena mencionarlos aquí. Incluso en el Talmud se hablan cosas terribles sobre el Señor Jesucristo y sobre la iglesia del Señor. Ellos están en su derecho porque ellos están en incredulidad. Pero llegado el momento, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, que es lo que dice aquí, o lo que interpreto por revelación del Espíritu de Dios, de que está hablando de hasta ese momento, es que se derrama el Espíritu Santo antes que venga el día del Señor. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo es antes de que venga el día del Señor. Y el día del Señor son esos 7 años que habrá derramado, los últimos 7 años antes de la venida de Cristo, ya para reinar sobre la tierra, en la cual va a derramar su ira sobre las naciones. Y el tiempo de la gran tribulación es ese día que está hablando, el día del Señor, o el día de Jehová, ese día. La iglesia no va a estar aquí en la tierra, la iglesia va a estar en los cielos. Y cuando la iglesia sea levantada, es levantado también el Espíritu Santo y es levantado también el Evangelio. Los tres se van al cielo y las tinieblas cubrirán la tierra. Ese es el tiempo en que Satanás va a hacer y sus demonios a hacer y deshacer en esta tierra. Por eso es importante que todavía que estamos en el tiempo de invocar el nombre del Señor para salvación, sean judíos o sean gentiles, lo hagamos para salvación y seamos parte del cuerpo de Cristo que ha de ser levantado en ese momento. Porque cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea levantada y el Evangelio sea retirado y el Espíritu Santo sea retirado de la tierra, no habrá quien detenga al hombre de pecado o al anticristo que se ha de manifestar en ese tiempo. Dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues bien, de aquí vamos a pasar al mismo capítulo, versículo 36. Pedro inicia su discurso y vamos a terminar el discurso de Pedro, que es importante en la parte final. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí él está hablando a judíos y a toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esto lo dice Pedro, no lo decimos nosotros. Pedro, judío apóstol, le dice a los judíos en Jerusalén, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Porque hoy en día muchos judíos se quieren zafar de esta responsabilidad de ellos como pueblo, que fue la casa de Israel, los judíos, los que crucificaron al Señor por mano de los romanos. Es lo que dice la palabra de Dios, esa es verdad, pero se quiere meter mentiras. Incluso muchos hermanos en la iglesia están creyendo esas mentiras de judíos que se han introducido para enredar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo tomará cuenta de todas estas cosas. Pedro dice, ciertamente, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, toda la casa de Israel, incluso los que estaban allá y los que están en el día de hoy, que son casa de Israel, que a este Jesús, que a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A Jesús de Nazaret, que fue crucificado por los judíos, por manos de los romanos, a él Dios lo hizo Señor y Cristo. Él es el Cristo que fue prometido a la casa de Israel. Él es el Señor de la cual hablaba David.
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y el Señor Jesús les preguntó a los judíos que estaban a su alrededor en ese tiempo, dígame, ¿de quién están hablando? ¿De quién es hijo? El Mesías o el ungido. ¿Es hijo de David? Pero si es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Ellos no supieron responder. Es la misma pregunta que usted debe buscar responder si es judío. El Mesías puede ser hijo de David, descendiente de David por la carne, por esta carne, sí, porque el Mesías, el hijo de David, es hijo de David por la carne, pero es hijo de Dios por el Espíritu. Es hijo de Dios que existía antes de la fundación del mundo. Se encarnó y ese es el misterio del Evangelio, cosa que ustedes no pueden entender todavía. Pero habrá algunos escogidos que sí, la misericordia de Dios tocará sus corazones y vendrán al Señor Jesucristo y lo confesarán con su boca, creerán y serán salvos, invocarán el nombre del Señor para salvación. Y no entrarán dentro de lo que viene para la casa de Israel después que la iglesia sea levantada. Cosas terribles que lo dice la Escritura. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo lindo. Cuando escuchamos el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, esta es la reacción que se espera que las personas sin Cristo y sin Dios hagan. ¿Qué haremos? Díganos, ¿qué haremos? Porque quiero recibir lo que nos están anunciando. Y entonces Pedro los orienta y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, Pedro le dice, le está mencionando y anunciando el Evangelio, le dice, no, ok, han sido compungidos, han recibido el toque del Espíritu Santo y quieren saber qué hacer, arrepiéntanse de sus pecados. Se lo está diciendo a los judíos, arrepiéntanse de sus pecados. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le está diciendo, van a recibir lo mismo que nosotros hemos recibido. El don del Espíritu Santo, que es el bautismo, con la evidencia del hablar en lengua. Eso es lo que le está diciendo Pedro a estos señores que habían creído. Arrepiéntense, invoquen el nombre del Señor, bautícense y van a recibir, porque eso es para ustedes, como dice Pedro. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero aquí estaba hablando proféticamente. Le está diciendo, no solamente para ustedes, es para ustedes, pero es para todos los que invoquen el nombre del Señor, por más lejanos que estén, a los que están lejos, pero siempre y cuando invoquen el nombre del Señor, porque el Señor los va a llamar, Dios los va a llamar para salvación y va a darles el don del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lengua. Es lo que le está diciendo Pedro, porque él está explicando lo que había pasado. Dice, esto que ustedes ven en nosotros es la promesa de Joel y eso es para ustedes. Ustedes también van a recibir el bautismo con la evidencia en el hablar en lengua. Y van a recibir poder. Eso es lo que le está explicando Pedro a los judíos que estaban ahí y habían quedado atónitos. Cuando reciben la predicación del Evangelio, que lo hace con poder del Espíritu Santo, Pedro, ellos reciben la palabra, se convierten, se bautizan y son añadidos a la iglesia judía como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice aquí, el Espíritu Santo se lo guarda, de que ellos se le impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo sí creo que lo que dijo Pedro era palabra de Dios, que el don lo iban a recibir. Así que yo no tengo duda de que ellos en su momento, cuando les impusieron las manos, recibieron el don del Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en lengua. No lo dice la Escritura, pero es lo que entendemos por lo que Pedro le está diciendo en cuanto al cumplimiento de la palabra.
Veamos en Hechos 5, capítulo 5, versículos 12 al 16. Porque el asunto no terminó ahí. Por eso que digo, la evidencia bíblica nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo fue continuo después de Pentecostés. Eso no paró. Todos los que recibían al Señor confesaban su nombre, recibían el impacto del poder de Dios por la predicación del Evangelio, creían, invocaban el nombre del Señor, se bautizaban, recibían el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles, mire que solamente por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Las señales y prodigios acompañaban a las manos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el resto de los hermanos descansaban de que ellos eran los apóstoles, eran los llamados, eran los que eran los líderes de la congregación, de la iglesia. Así que ellos descansaban de que ellos predicaran, impusieran manos, recibieran los hermanos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y también por estar predicando, el Señor les acompañaba con señales y prodigios. Es lo que nos va a entender esta palabra, que solamente los apóstoles predicaban el Evangelio. Claro, como eran ellos los únicos que predicaban, las señales les seguían a ellos, porque las señales siguen a la predicación del Evangelio. De los demás, hermanos, o no, de los demás del pueblo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Es que este es el resultado cuando se anuncia el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Conversiones multitudinarias, porque el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo con poder, usando hombres sencillos y humildes, que confían en el Señor y se rinden a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la obra. Multitudes se estaban convirtiendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No eran unos cuantos, no, porque no hubo fe y no se sanó, no. Tal era la potencia del Espíritu Santo que la gente llevaba a sus enfermos y a sus endemoniados, y por la predicación del Evangelio eran todos sanados y todos liberados, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Bueno, pero aquí está hablando de los apóstoles. Claro, eran los únicos que predicaban. Los demás en la iglesia estaban contentos con su salvación y ayunaban, oraban, se reunían, cantaban himnos, ministraban al Señor, pero no predicaban el Evangelio. Eso es de los apóstoles, eso es para ellos. Después entendieron que no. Hechos capítulo 8. Vamos a ver qué dice. Hechos 8, del 1 al 8. Mira lo que dice. Ellos están muy satisfechos con lo que está pasando. Multitudes están siendo convertidas por mano de los apóstoles. Y están felices en Jerusalén. No salieron. El Señor les dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían pasado un tiempo, no dice la Escritura qué tiempo, pero estaban en Jerusalén, contentos con lo que estaba pasando. Y llega un momento en que Dios dice, ese no es mi plan. Mi plan es que salgan a predicar.